Las elecciones legislativas de este domingo anticipadas, impulsadas por la ruptura de la coalición de gobierno alrededor de Mario Draghi. Los sondeos sugieren que la ganadora de los comicios podría ser la coalición de extrema derecha alrededor de la política Giorgia Meloni y sus hermanos de Italia, de origen neofascista, acompañada por los movimientos Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini. De ser así, Italia tendría por primera vez una primera ministra. En el ascenso de la extrema derecha ha influido su promesa de bajar impuestos y la defensa del interés nacional por encima de los postulados de la Unión Europea. Promesas preocupantes para los mercados financieros. En estos tiempos, construir barcos de lujo es especialmente costoso debido a que los precios de las materias primas y de energía se han disparado. También aquí, en la región de Umbría, en el centro de Italia. A esto se suman los típicos problemas italianos que nunca han cambiado, según se queja el copropietario Giovanni Canalicchio, pese a las promesas de tantos políticos en el pasado. Creo que todos los empresarios quieren dos cosas esenciales. La primera, impuestos más bajos y justos. La segunda, menos burocracia. Esto es exactamente lo que promete el partido populista de extrema derecha, Hermanos de Italia, de llegar al poder. Una promesa que atrae a medianos empresarios a votar por su líder, Giorgia Meloni. Aquí en la región de Umbría, la industria del acero tiene una larga tradición. Acciai Speciali Terni es una de las acerías más grandes de Italia. Debido al aumento de los costos del gas y la electricidad, la semana pasada la planta envió a casa a 400 de sus más de 2.000 empleados. Recibirán salarios reducidos hasta que la situación mejore. Necesitamos reformas estructurales, como otros países europeos, como Francia, Alemania y Gran Bretaña. Sería una gran ayuda, tanto para los ciudadanos como para las empresas en dificultades, en vez de las bonificaciones habituales. Es importante. Los problemas existían en la industria siderúrgica italiana mucho antes de que la guerra estallara en Ucrania y los precios de la energía subieran. Aún así, los trabajadores de la acería esperan que el nuevo gobierno haga más por la economía y sus medios de vida. Y nosotros analizamos el aspecto económico de estas elecciones legislativas en Italia con el economista y académico Juan Carlos Martínez Lázaro del IE Business School en Madrid. Muchas gracias, profesor Martínez, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales desafíos de la economía italiana actualmente? ¿Qué le interesa en realidad a la ciudadanía del común? Bueno, yo creo que el principal desafío que tiene la economía italiana, como todas las economías en este momento en Europa, es la crisis energética. En el reportaje que veíamos hace un momento, pues hablaba de esos altos precios de la electricidad, del gas, que están afectando a la industria y que me temo que van a afectar también a los consumidores, no solamente en su bolsillo, que ya lo viene haciendo, sino que también pues no estamos exentos de que haya cortes en el suministro de gas durante este invierno y eso lleve a muchos ciudadanos a una situación muy complicada. Eso es una preocupación muy latente en la sociedad italiana, junto con una economía que no acaba de funcionar, no acaba de arrancar tras la pandemia, una economía que está terriblemente endeudada, la segunda mayor deuda pública de Europa y sobre todo lo que se ve es que Italia ha ido perdiendo digamos, peso internacional. El Made in Italy ya no es tan poderoso como era antaño y muchos italianos piensan que es necesario un cambio de rumbo que permita dar un impulso a la economía, dar un impulso a la sociedad italiana y que lleve a un periodo de crecimiento para Italia. Digamos que la pandemia y los años anteriores, muy golpeados por la crisis financiera, pues han supuesto un retroceso de Italia y yo creo que muchos italianos están buscando una alternativa que permita, de alguna manera, consolidar ese cambio de ciclo. A propósito de eso, señor Martínez, Meloni representa justamente una coalición de corte nacionalista. ¿Cómo encaja esto en el modelo de la Unión Europea y las reformas que le exige Bruselas precisamente para implementar reformas que le permita a Italia tener acceso al fondo de plan de recuperación como por ejemplo el Next Generation?
Bueno, encaja mal porque es la nueva derecha populista europea. La hemos visto en el Reino Unido, la hemos visto en Francia con Marine Le Pen, aunque no alcanzó el poder. La estamos viendo en algunos países del este de Europa, esa misma derecha nacionalista que vimos en Estados Unidos con Trump. Y es ese tipo de derecha que de alguna manera pues no está en contra de Europa, pero sí en un cambio de muchas cosas de Europa, o al menos es lo que viene diciendo, ¿no? No encaja bien con la, digamos, arquitectura institucional que en este momento tiene la Unión Europea. Estos movimientos han ido creciendo y ha habido ya enfrentamientos en el pasado entre gobiernos de derecha italianos, como el de Salvini, con la Unión Europea, relativos a los niveles de déficit público que tenía que tener Italia. Bueno, pues esto puede augurar que haya un periodo de enfrentamientos. Lo hemos visto hoy como la deuda italiana pues ha aumentado mucho su rentabilidad ante ya, digamos, esa segura o casi segura victoria de esta coalición de derechas y a los problemas que eso podría implicar para Italia. En cualquier caso, una cosa es lo que los candidatos dicen en campaña electoral y otra muy distinta es lo que ocurre en la realidad. Hoy Italia, sin el apoyo decidido del Banco Central Europeo, vería como su coste de financiación se dispararía muchísimo y eso sería inasumible. Eso hace pensar que al final pues mucho de ese discurso donde se piden cambios en la forma de actuar de Europa, pues al final se va a quedar seguramente en algo mucho más pragmático y digamos, Italia no va a salirse del guión que otras instituciones y probablemente aplicará las reformas necesarias para poder seguir recibiendo esos fondos Next Generation. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Martínez, por estos análisis y estaremos atentos a los resultados de estos comicios del domingo.